Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los filtros y para eso pues vamos a utilizar diodos y capacitores. Cuando nosotros tratamos con este tema, debemos recordar que lo que interesa al final de esta etapa, porque de hecho contribuye en eso, es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, y esa fuente incluye la etapa de filtrado, a una señal como la que observamos del lado derecho, una señal constante, una señal directa, una señal que no alterna y que exhibe un valor fijo de voltaje. Sin embargo, pues esta fuente DC pues no es un bloque único, sino que está compuesta por varias etapas. Vemos en la parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas. Y observamos, de hecho en el lado izquierdo, por ejemplo, que esta señal de corriente alterna, cuando entra al rectificador, nos entrega una señal pulsante, una señal que ya empieza a exhibir las características de una señal de corriente directa o de DC. Después pasa a una señal de filtrado, que es la que nos compete en esta ocasión, en donde podemos ver que a la salida esa señal pulsante sigue teniendo variaciones en amplitud. Sin embargo, ya empieza a tomar la forma de una señal de corriente directa. Esa señal se ingresa a una etapa de regulación en la que participan circuitos integrados y bueno, lo que obtenemos a la salida es lo que tenemos como una señal de corriente de DC, una señal constante. Cuando uno piensa en una señal o en una fuente de DC, pues tal vez lo que venga a la mente es lo que tiene uno acá en la parte superior izquierda, que es un equipo mucho más robusto. Pero la realidad es que una señal obtenida en una fuente de DC pues puede representar las cosas que tenemos acá, que son instrumentos o aparatos comunes y que nos sirven para alimentar algunos dispositivos móviles, como en este caso puede ser para los celulares o también para las computadoras portátiles, también conocidas como laptops. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el filtrado. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Las variaciones de voltaje. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos una señal de entrada. Ahora ya no es una señal senoidal porque no es la que tenemos de una fuente característica de ese tipo, sino más bien la que nos entrega la etapa de rectificación que ya hemos mencionado. Esta señal, insistimos, ya no alterna porque ya no está cambiando de dirección y lo podemos ver desde el hecho que aparece únicamente en la parte superior del cuadrante. Y también ya presenta esta característica, o más bien sigue presentando esta característica de que tiene variaciones en amplitud. Por eso se dice que es una señal pulsante. Después que se va a ingresar esta señal a la etapa de filtrado, lo que vamos a obtener, como podemos observar, es la señal que tenemos acá en la derecha, que ya también dijimos, que es una señal que sigue teniendo oscilaciones, sigue teniendo una variación en el nivel de voltaje, pero ya es una señal que oscila en mucho menor amplitud y te empieza a tener la apariencia de una señal de corriente directa. En la parte de abajo lo hemos presentado así para poder observar qué es lo que vamos a encontrar. La señal verde representa a la señal pulsante que obtenemos a la salida del rectificador, y la señal roja representa la señal, aunque sea redundante, que se obtiene a la salida del filtro. Como podemos ver, y ya lo hemos mencionado, es la competencia del tema, se van a utilizar capacitores. Entonces, si seguimos la señal roja, este capacitor se va a cargar hasta el voltaje pico de la señal pulsante. Y entonces, como el voltaje de la señal pulsante, que es la que está alimentando a la etapa de filtrado, empieza a descender en amplitud, evidentemente el capacitor, que recordamos es la línea roja, se empieza a descargar. Cuando va en este punto que está descargando el capacitor, ya lo encontró la señal de entrada incrementando este valor de amplitud y vuelve a cargar el capacitor, llegando nuevamente hasta el voltaje pico. Y nuevamente se repite el proceso, se descarga el capacitor, lo hace de una manera más lenta, pero en la carga alcanza a hacerlo lo más rápido, y esto depende de la frecuencia de la señal, al voltaje pico. Acá en la parte superior tenemos al circuito básico, al circuito característico de una etapa de conversión de corriente alterna a una señal filtrada, y podemos ver todo lo que nos representa el color verde es la señal que conocemos ya, o el circuito que conocemos
rectificador. ¿Qué es lo que tenemos a la salida del rectificador? Observamos este capacitor que está inmediatamente después, que es el que va a provocar el filtrado. Y en la parte final, recordemos que necesitamos forzosamente una resistencia de carga, porque como se ve en los puntos rojos es donde vamos a medir la señal de salida. ¿Qué es lo que tenemos en el lado izquierdo? En la parte de abajo podemos ver cómo el capacitor se está cargando con la alimentación que le da el rectificador de onda completa, y vemos que llega hasta el punto máximo, que es el voltaje pico que entrega el rectificador. Ya lo habíamos dicho, se empieza a descargar, y cuando llega a este punto ya viene nuevamente el otro semiciclo y lo vuelve a cargar. Este proceso se repite de manera continua, y pues vemos que en esta señal, que ahora sí ya es la señal filtrada, podemos ver tres características que tenemos que identificar. El primero es, como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda, el voltaje pico rectificado, que es ese voltaje que se asume que es una señal sin filtraje. Vemos que este voltaje pico rectificado se mide desde el 0, que tenemos como referencia, hasta el máximo de la señal de voltaje. Y bueno, en este caso pues observa la forma que tiene ya de manera natural una señal rectificada en el puente de diodos. Otro parámetro que tenemos que conocer es el voltaje de DC, que nos va a entregar la señal ya filtrada, y que, como podemos ver, representa o se representa desde el nivel 0 hasta la mitad de la amplitud de esa señal que ya está filtrada. Y el tercero, que no podría decir que es el más importante, pero que se toma en cuenta, es lo que se conoce como V sub R, y es el voltaje de rizo. Este voltaje de rizo se menciona acá como el voltaje de rizo de pico a pico, y de hecho es este parámetro o este nivel de voltaje el que nos va a ayudar a saber qué tan eficiente o qué tan bueno está haciendo el filtrado cuando uno utiliza los capacitores. Con estos tres parámetros entonces se definen tres ecuaciones, las cuales no es el motivo de desglosarlas, pero las presentamos como quedan. Por ejemplo, vemos que el voltaje de rizo pico a pico, que es esta señal que se mide desde este punto hasta este, es decir, donde sigue oscilando la señal, donde sigue habiendo variaciones de voltaje, donde sigue pulsando, se define como aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia, el valor de la resistencia de carga y el valor del capacitor. Todo lo que sacamos de esta expresión se multiplica por el voltaje pico rectificado, que recordemos está acá en el lado izquierdo y que todavía no está filtrado, y bueno, con eso obtenemos esa señal. Para el voltaje de DC, que lo vamos también a emplear, esto es aproximadamente a la expresión que vemos acá, que es muy parecida. Es 1 menos 2 veces el valor de la frecuencia por el valor de la resistencia de carga y del capacitor, multiplicado todo por el voltaje pico rectificado. ¿Qué es lo que podemos resumir de acá? Si el resistor de carga y el capacitor se incrementan sus valores, nuevamente si el resistor de carga y el capacitor, es decir, cualquiera de los dos, se incrementa su valor, entonces ¿qué es lo que va a pasar con estos dos parámetros? Uno es el voltaje de rizo, el otro es el voltaje en DC, que en el caso del voltaje de rizo pues se va a reducir. Bueno, eso desde la ecuación se ve, pero ¿qué nos da a entender? Si este resistor o el capacitor, y más comúnmente el capacitor, porque normalmente el resistor de carga pensaríamos que es un valor fijo, la oscilación que tenga este voltaje de rizo que vemos acá se va a reducir, lo que nos dará cuenta de algún modo que hay un mejor filtrado. Pero también al mismo tiempo, con esto del voltaje de rizo que se reduce, es natural entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, como lo podemos ver en la segunda expresión, si hacemos estos cambios tanto en el resistor y en el capacitor, o en alguno de los dos. Esto al final nos da a entender que el aumento en el valor de alguno de estos componentes o en los dos nos va a provocar un mejor resultado, hablando en términos del filtrado. Bueno, aquí lo podemos ver desde un punto de vista esquemático. ¿Qué pasa si el resistor de carga o el capacitor se hacen más grandes, se incrementan? Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Vamos, una señal solamente ilustrativa,
en el que vemos un voltaje de rizo pico a pico, un nivel de DC que tenemos en esta parte de aquí ya mostrado, y vemos que si el resistor de carga y o el capacitor se incrementan en valor, vean cómo ahora la señal de inicio presenta un rizo, un voltaje de rizo más pequeño en comparación a la imagen que tenemos al lado izquierdo. Si además de eso observamos que el nivel de DC, por esa menor oscilación y porque se toma a la mitad de la señal, el voltaje de corriente directa también va a tener un valor más alto, lo que nos da cuenta que hay una mejor aproximación a una señal constante, que eso es lo que al final se va a buscar resolviendo en la etapa de regulación. Vamos a hacer entonces un ejercicio, y digo, vemos muchas imágenes ahorita, les pido que veamos la parte superior y que vayamos de arriba a abajo. Entonces el ejemplo dice, determine el factor de rizo. El rizo se define como el voltaje de rizo de pico a pico, la oscilación que ya hemos mencionado, sobre el nivel de DC. Entonces el rizo nos va a decir qué tan eficiente es la etapa de filtrado que hemos desarrollado con capacitores. Vemos en el esquema que está acá abajo que aparece el rectificador de onda completa. Observamos dos terminales a la salida del circuito. Vemos que está conectado un capacitor, en este caso electrolítico, capacitor polarizado, y vemos a la salida una resistencia de carga. El ejemplo nos dice que el capacitor tiene un valor de 1000 microfaradios y que el resistor de carga un valor de 220 ohms. Vemos en la parte de abajo cómo aparece el voltaje pico rectificado que tenemos a la salida del rectificador de onda completa, una señal pulsante, del cual ese nivel de voltaje se mide desde el 0 hasta el valor máximo o valor pico. Vamos a asumir que el voltaje pico rectificado, de aquí a acá, tiene un valor de 15.6 volts. Recordemos también que es un valor en DC. Y como lo dice acá en esta pequeña versión, es un valor sin filtrado. Conocemos que las ecuaciones que vimos en la lámina anterior es voltaje de rizo de pico a pico es todo lo que tenemos de este lado, voltaje de DC es todo lo que tenemos de este lado, y vamos a recordar los datos que tenemos. Un capacitor de 1000 microfaradios, un resistor de carga de 220 ohms y una frecuencia, y por eso hemos puesto los signos de interrogación. ¿De cuánto? ¿Qué valor tiene la frecuencia de la señal pulsante que tenemos? Bueno, recordemos que cuando alimentamos a un rectificador de onda completa con una señal senoidal, si la tomamos por ejemplo de los contactos, esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto nos quiere decir, si recordamos, que 60 veces por segundo se repite este ciclo completo. Un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Cuando esta señal se mete al rectificador de onda completa, obtenemos una señal pulsante. Pero vemos en la parte de arriba que todo este tiempo que corresponde al semiciclo positivo y negativo ya no solamente permite tener un ciclo positivo, sino que permite tener dos. Ahora el ciclo completo no es como en la señal de alterna, uno positivo y uno negativo, sino solamente lo que corresponde al primer semiciclo, porque recordemos que el periodo representa el tiempo en que tarda en completarse la señal y entonces volver a repetirse. Y como vemos en esa señal pulsante, pues el ciclo solamente representa desde que tenemos el 0 hasta que se termina con este semiciclo, de tal manera que este semiciclo ya es una reproducción de todo el ciclo completo anterior. Por lo vemos pues que realmente se está tardando la mitad del tiempo en relación a la señal senoidal. Por lo tanto, si esta era una señal de 60 veces por segundo, pues ahora este ciclo, que es el ciclo completo, no se va a reproducir 60, sino se va a reproducir el doble, es decir, 120 veces por segundo se va a reproducir este ciclo completo. Ahora que conocemos esto, vamos a sustituir valores. Para encontrar el voltaje de rizo de pico a pico, pues tenemos el inverso de los valores que ya hemos comentado, y al final tendremos que multiplicar el voltaje pico rectificado, que es un voltaje sin filtrado, de 15.6 volts. De tal manera que ese valor de voltaje da una señal de 0.591 volts. Lo mismo hacemos con el nivel de DC. Sustituimos en la ecuación todos los mismos valores que ya hemos comentado, y entonces ahora vemos que el valor de DC es de 15.3 volts. De tal manera que si calculamos el rizo,
que ya hemos dicho que es el voltaje de rizo de pico a pico sobre el nivel de DC, sustituyendo con estos valores, nos va a dar un rizo de 0.039. No es voltaje porque este es un factor adimensional. Ya vimos que acá es voltaje, bueno, pues este solamente es el cociente. Es 0.039 y si lo transportamos, lo trasladamos al porcentaje, nos damos cuenta que el rizo tiene un valor de 3.9%. Pero como ya hemos dicho, ¿en qué medida afecta el cambio de los valores tanto del resistor como del capacitor? Vamos a ver en la columna de hecho lo que vemos aquí y que involucra que el capacitor incremente su valor. Ya dijimos el resistor lo dejamos fijo. Ahora no va a ser un capacitor como ustedes lo pudieron ver en el ejercicio anterior de 1000 microfaradios. Vamos a poner el valor de un capacitor comercial que es de 2200 microfaradios y vamos a hacer exactamente los mismos procedimientos. Vemos como en la ecuación hemos cambiado el valor de capacitor a 2200, todo lo demás es lo mismo si comparamos con esta expresión. Y lo mismo en el nivel de DC, el valor del capacitor se colocó de 2200, de tal manera que de inicio vemos que el voltaje rizo, utilizando un capacitor más grande, es de 0.26 volts, cuando en el caso que se usó un capacitor de 1000 microfaradios, fue de 0.591. Si esto también lo trasladamos al nivel de DC, que tiene que ser más elevado, vean cómo ahora ese valor de voltaje es de 15.46 volts, a diferencia del caso anterior en cuando usamos un capacitor de 1000 microfaradios que fue de 15.3 volts. Si hacemos el cálculo del rizo nuevamente, nos damos cuenta que ahora el cociente de ambos valores nos va a dar 0.016 y eso en porcentaje nos da 1.6%. Como vemos, el incrementar el capacitor a un poco más del doble, de 1000 a 2200 microfaradios, nos resultó en tener un factor de rizo mucho más pequeño. ¿Cuánto? Pues menos de la mitad, porque este factor nos dio 3.9%, lo que nos puede dar a entender que en general, sin ser muy específicos, el incremento en el valor de un capacitor en una etapa de filtrado va a reducir el voltaje de rizo de pico a pico, va a incrementar el nivel de C y por consecuencia nos va a reducir esa oscilación que tiene la señal de corriente directa o esa señal que está montada en la señal de DC. En esta imagen se puede ver el circuito y la gráfica de una señal filtrada en una etapa de capacitores. El circuito de la parte superior es prácticamente idéntico al que está acá abajo, pero lo único que cambia es que hemos encerrado en este círculo que el capacitor para C1 vale 500 microfaradios y que para C2 vale 4400 microfaradios. En la gráfica derecha que vemos el resultado del osciloscopio podemos ver que la línea verde, que corresponde a la señal de R1, pues presenta un valor de rizo, pero cuando ese capacitor se va a 4400 microfaradios, se va casi 10 veces por arriba del valor de C1 y ahora está la señal de salida mostrada con esta línea rosa. Vemos como inmediatamente desde la gráfica y enfocándonos en esta sección, cómo la oscilación o este rizo es mucho menor por haber incrementado nada más el valor del capacitor. Pues con esto hemos terminado este video en el que se ha presentado el concepto del filtrado en una fuente de alimentación de DC y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.